merecemos un país donde no haya más Ángeles. Porque Ángeles era una chica, una buena estudiante, un primer promedio en su colegio. Dentro de todo el dolor que siento, tengo mucha paz. Es tremendo, pero ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Por supuesto, continúa siendo un tema muy importante el de Ángeles y hay avance en la investigación. Vamos a estar en minutos tratando, por supuesto, este tema. Tenemos un móvil allí donde se está haciendo un allanamiento hace algunas horas en la casa de Ángeles. En este programa hay, por supuesto, mucho más, muchas otras noticias. Hay información de la Argentina y del mundo y hay deportes. Y de eso se ocupa Gaby Previtera. ¿Cuáles son los títulos, Gaby? Estaremos hablando de un asterisco que se terminó en el torneo final de la Primera División, con el partido que finalizó entre All Boys y Vélez, pero fundamentalmente de la Copa Argentina, porque era el único objetivo que le quedaba. Independiente ha quedado eliminado frente a Arsenal y el próximo fin de semana puede pasar el más triste de su historia, descendiendo a la B Nacional. Esto en los deportes, y por el otro lado tenemos el lujo en este programa de contar con el análisis político, económico del Rulo de la Torre. Buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas noches. Y tenemos novedades en lo político porque una resolución de la jueza Servini de Cubría dejó sin efecto la convocatoria de elecciones de los miembros del Consejo de la Magistratura, por lo menos por ahora, hasta que esto se apele y resuelva la Corte Suprema de Justicia. Pero también hay novedades en el plano económico, porque se conocieron más detalles de qué va a ser, cómo va a funcionar el CEDIN, este certificado de pago que se pretende que en operaciones inmobiliarias y para la actividad de la construcción reemplace de alguna manera al dólar. Un ratito vamos a estar contando de qué se trata y qué es lo que se sabe de nuevo sobre este misterioso CEDIN. En minutos, entonces, todo el análisis de Raúl de la Torre y nos metemos de lleno con el primer título de Rulo, que tiene que ver con que, ustedes saben, ayer la jueza Servini de Cubría falló de fondo y decidió que se suspende la elección de consejero de la magistratura. Hoy el gobierno anunció que va a apelar la medida. El gobierno nacional confirmó que apelará ante la Corte Suprema el fallo de la jueza María Servini de Cubría, que frenó la elección popular de los representantes del Consejo de la Magistratura. No obstante, el director nacional electoral Alejandro Tulio aseguró que los partidos deben presentar sus alianzas, ya que el fallo no está firme. El Poder Ejecutivo Nacional va a apelar la resolución de la doctora Servini Cubría. El mecanismo, la vía que se va a utilizar es el salto de distancia, el persalto. Por lo tanto, inmediatamente que se presente la apelación, la resolución judicial va a quedar suspendida, va a quedar sin sus efectos y va a recobrar plena vigencia la ley 26855, que permite que el pueblo vote, que el pueblo elija a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura. Seguimos ahora en el terreno político porque esta medianoche finalizó el plazo para presentar alianzas. El kirchnerismo y varias agrupaciones políticas anotaron hoy sus alianzas electorales para las primarias que se van a realizar el 11 de agosto. Fue inscripto el Frente por la Justicia, que estará integrado por la UCR, el GEN, Libres del Sur y otros, que incluye candidatos al Consejo de la Magistratura, mientras que la agrupación de Carrillo y Solanas optó por no presentar una postulación. Esta mañana se inscribió también el Frente para la Victoria, que irá en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con lista única. Sergio Massa inscribió su Frente Renovador, en tanto que Hugo Moyano, de Narváez y de la Sota acordaron una lista conjunta. Se cerró entonces la posibilidad de alianza, ya están los precandidatos para las PASO. Hay novedades, como decíamos, a partir de la autopsia realizada a Ángeles Rawson. Hoy habló su mamá, vamos a ver la nota.
Dentro de todo el dolor que siento tengo mucha paz y que aparte de tener mucha paz, no estoy, aunque no sé por qué no estoy enojada. Creo que bueno, es tremendo, pero ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado. Sí, que se castigue con todo el peso de la ley. La autopsia realizada al cuerpo de Ángeles Rawson determinó que fue estrangulada con la soga que tenía al cuello al momento de ser encontrada por los operarios del SEAMSE en la cinta de clasificación de residuos del predio de José León Suárez. En las últimas horas, la fiscal del caso, María Azaro, quien allanó el SEAMSE de José León Suárez, ordenó reunir las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el trayecto que habitualmente recorría en Colegiales Ángeles para determinar si fue abordada por alguien. Además, dispuso revisar los contenedores de residuos de ese mismo tramo. En uno de ellos encontraron manchas de sangre para definir si pertenecían al adolescente. Bien, estamos en directo con un móvil, allí está Julieta, porque se está realizando en este momento un allanamiento en la casa de Ángeles. Buenas noches, Julieta, ¿cuál es la situación ahí? Buenas noches, Pablo. Que fueron casi 4 horas de allanamiento. A las 12:18 más o menos se retiró de este lugar la fiscal María Paula Azaro. ¿Qué fue lo que hicieron durante estas 4 horas? Empezaron por la casa de Ángeles. Allí realizaron un allanamiento, se llevaron la mochila, la notebook y algunos otros elementos de la niña. Posteriormente pasaron a la casa de al lado. Es una casa que está tomada ya hace varios años. La casa no tiene luz, viven algunas personas, también hay varios perros, pero no allanaron ese lugar, solo tomaron los datos de las personas. Posteriormente, parte de la Fiscalía y de los casi 30 efectivos de la Policía Científica que estuvieron trabajando en este lugar, se acercaron al edificio que estamos mostrando en este momento. ¿Por qué este edificio? Porque aquí hay 2 cámaras de seguridad que podrían tener imágenes viendo a Ángeles pasar de este edificio, digamos, circular por esta calle Ravignani, pasando del edificio directamente hacia su casa. Primero entraron los investigadores y posteriormente vino la fiscal un par de veces a este edificio. Como decía, se retiró del lugar, no hizo declaraciones por el momento. Esta es la información oficial que tenemos. Sabemos que por estas horas están circulando muchas versiones, como que estas cámaras podrían tener imágenes de Ángeles. Esto no ha sido confirmado oficialmente. Se esperan nuevos allanamientos, pero repetimos, el allanamiento fue en la casa de Ángeles y después sí, se tomaron muestras, se tomaron datos de la casa que está tomada y del edificio continuo a la casa de Ángeles. Bueno, perfecto, Julieta, muchas gracias realmente y está muy bien la prudencia que tenés porque de ayer a hoy se dijeron varias cosas, hoy la autopsia ya habló de algo diferente y en este caso también hay que tener la mayor de las prudencias, esperar que la justicia actúe, pero entonces la información hasta ahora es esta. El allanamiento fue en la casa de Ángeles. ¿Sabés quién estaba en la casa durante el allanamiento? Durante el allanamiento estuvo Sergio, su padrastro, y si ustedes, si Palma nos ayuda con la cámara, vamos a ver que el auto que está estacionado allí en doble fila, el de color azul, es el auto de Sergio, el padrastro de Ángeles. Él todavía está en la casa. De a poco se están retirando las autoridades, no han retirado todavía la valla de seguridad, por eso es que no podemos acercarnos. Un par de veces intentamos hablar con la fiscal, pero fue imposible. Bueno, sabemos que hay un secreto de sumario de por medio. Por supuesto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por la información. Seguimos atentos a todo lo que suceda por allí. Hasta luego. Bien, así las cosas por ahora. La fiscal avanza en la investigación. Seguramente habrá novedades en las próximas horas y estaremos atentos a todo lo que esté sucediendo con este caso que nos tiene
a todos conmocionados. Cambiamos ahora la información. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en una destilería de YPF en Mendoza y allí dijo que hay que defender lo público. Cuando las empresas donde la participación estatal es mayoritaria comienzan a funcionar ineficientemente, cuando no producen como tienen que producir, los primeros perjudicados son los trabajadores, porque entonces se dice que todo lo público es ineficiente y que solamente sirve lo privado. Pero nosotros, a un año de gestión, creo que lo más importante que hemos logrado es demostrar que se puede ser mejor y más eficiente desde lo público cuando se actúa con patriotismo y con el interés de beneficiar al resto de los argentinos. Espero que no me fallen. Yo confío mucho en ustedes. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que no le fallen a la Argentina, no a mí. Yo soy circunstancial y temporal. La Argentina es lo permanente. Yo le pido a los trabajadores, a los empresarios, a los estudiantes, a los comerciantes, a los militantes, a los dirigentes, que no le fallen a la Argentina, que no le fallen al pueblo. Bueno, hay un fallo, Rulo, de la jueza Servini de Cubría. Están suspendidos en este momento, está suspendida la elección de los consejeros de la magistratura, la elección popular. Yo te diría, Pablo, que si bien se esperaba el fallo, se esperaba un pronunciamiento en un sentido o en otro, lo que quizás sorprendió en mayor medida es la contundencia que tiene el fallo. Fíjate vos que los 3 puntos centrales de este fallo de ayer de Servini de Cubría declara inconstitucional la composición de 19 miembros para el Consejo de la Magistratura que se dispuso por ley del Congreso. Inconstitucional la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura porque se dice que viola la independencia de la justicia. Y además, fíjate vos, anula el decreto de convocatoria a elecciones. Directamente lo anula, el fallo ni siquiera lo suspende, es decir, lo deja sin efecto. Por eso es que se va a pedir desde el Ejecutivo una revisión de esto a nivel de la Corte Suprema directamente, porque si esto fuera así, esta ley queda totalmente eliminada. Hay 2 salvedades que hacer. La elección legislativa, las primarias abiertas, convocadas para agosto y posteriormente las elecciones legislativas de octubre siguen en marcha. Esto no lo frena, dejaría afuera la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. La otra salvedad es que, recordemos, cuando hablábamos del tema de la reforma judicial, fueron 6 las leyes que se enviaron al Congreso. Esto de la reforma del Consejo de la Magistratura es una de estas leyes. El resto de la reforma judicial también sigue adelante. Es decir, esto no no anula el resto de los pasos que se están dando en estos ambos sentidos, ¿no? Hasta ahí está claro, Rulo. La pregunta es, ¿hay alguna especulación? ¿Vos te imaginás algo sobre el posible fallo de la Corte? O sea, el gobierno está anunciando que va a ir por el per saltum para que la Corte tome la decisión. Yo creo que es muy difícil que la Corte se pronuncie absolutamente en contra de lo que dispuso la jueza Servini de Cubría. Yo creo que lo más probable es que se encuentre algún atajo para encontrar alguna otra vía de reforma del Consejo de la Magistratura que no sería esta. Si esto fuera así, yo creo que difícilmente tengamos elecciones de consejeros junto con las elecciones legislativas de este año. Pero evidentemente hay una reforma necesaria que hacer. Hay aspectos que modificar, habrá aspectos que revisar, quizás. Recordad que cuando hablamos de este tema de la reforma judicial, dijimos en ese momento, el tema del Consejo de la Magistratura es el más delicado, va a ser el más controvertido, seguramente en la justicia va a haber idas y vueltas, y bueno, estamos ante esa situación. Más allá de toda la legitimidad que tiene la reforma judicial que se está planteando, evidentemente en este punto quizás se necesitaba algún grado mayor de negociación, de conversación para lograr otro tipo de consenso. Vamos a ver qué pasa, pero me parece que ese quizás sea el camino al que lleve esta situación. Y repito, que me parece que es lo fundamental a tener en cuenta. El resto de la reforma judicial sigue adelante.
Perfecto, más que claro. Muchísimas gracias, Rulo. Igual te quedás en un rato. Sí, volvemos con algún tema económico. Tenemos algún tema económico, por supuesto. Nosotros continuamos con la información. Hay novedades con los policías que habían sido demorados luego del asesinato del hincha de Lanús. Finalmente quedó detenido uno de ellos después de lo ocurrido en el Estadio Único de La Plata. Lo ordenó la jueza de garantías de esa ciudad, Marcela Garmendia. El policía detenido es Roberto Lescano. Los otros 2 efectivos fueron excarcelados y la autopsia confirmó que Javier Jerez falleció por recibir un disparo de proyectil de goma a corta distancia. Así lo precisó la fiscal Ana Medina, un policía detenido entonces por el asesinato del hincha de Lanús. Y ahora viene para mí un momento muy importante que ustedes van a saber compartir, porque hoy se está sumando a este programa alguien que hace mucho estábamos esperando y finalmente está con nosotros. Así que el señor locutor Félix tiene para ustedes este picado de noticias. El ministro de Justicia, Julio Alac, dijo que es urgente crear un registro de ADN para violadores. Es un banco de identificación genética para delitos contra la integridad sexual. Esto permitirá guardar las muestras que queden en la escena de un crimen y archivar los datos de las personas condenadas. La AFIP allanó la sede de la Asociación Argentina de Árbitros como parte de una investigación por posible evasión fiscal, llevada a cabo por la entidad y el grupo Midas, empresa que explota bingos y salas de juego. Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, presidido por el destituido juez Baltasar Garzón, entregaron archivos sobre los ciudadanos españoles desaparecidos durante la dictadura argentina. Puede agregar nuevos nombres, puede agregar datos sobre los nietos que estamos buscando y sobre los desaparecidos en general, presos políticos incluso, ¿no? El accionar de quienes tuvieron el poder y los sobrevivientes, que son los que tuvieron la palabra o la posibilidad de dejar un testimonio. Fueron colocadas simbólicamente baldosas frente al diario La Nación en el marco de distintas actividades por el Día del Periodista que se celebró el pasado viernes. Llevan el nombre de los trabajadores de prensa que fueron empleados del matutino y desaparecieron durante la dictadura cívico-militar. Son ellos los que nos tienen que dar la fuerza para seguir en esto que estamos haciendo, para democratizar estas empresas periodísticas que son tan duras con los trabajadores, esto en Clarín, esto en La Nación, pero también para democratizar inclusive otros espacios de la comunicación. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Y ahora sí, los deportes, en este resumen de noticias. Gaby, tenías títulos y viniste hoy vestida acorde al título que di en la noche, acorde ¿no? al título, sí. Es la semana y el fin de semana del Rojo de Avellaneda. Por tanto, vine vestida idem para contarles en este caso cómo el conjunto dirigido por Brindisi, que no estaba en el estadio porque tiene un fuerte cuadro gripal, no ha podido entrenar hoy con el resto de los titulares que se quedaron acá, ni tampoco viajar a Catamarca, donde en el Estadio Bicentenario se disputó este partido frente a Arsenal. Octavos de final de la Copa Argentina, e Independiente era el único objetivo que le quedaba por delante, teniendo en cuenta que es muy difícil la meta que tiene, que es tratar de permanecer en la primera división del fútbol argentino. 0-0 estaba el partido, había situaciones para cada lado. Fabián Asman había sido importante en esa. Acá da la sensación de que quiso apuntar al arco. Sin embargo, terminó saliendo un centro y después no podía el futbolista de Independiente, Fabián Monserrat, tratar de convertir el primer gol del partido, que iba a llegar, pero para Arsenal, Darío Benedetto iba a convertir el único tanto de la jornada al límite de la posición adelantada. Es muy difícil en estas cámaras poder verlo, en estas posiciones, pero los jugadores de Independiente protestaron pidiendo justamente que estaba en offside. Sin embargo, faltaba poquito para el final, la tuvo Independiente, bien por Campestrini para sacarle la última a Damián Pérez. Y de esta manera el partido terminó 1-0, Arsenal sigue adelante en la Copa Argentina y por los cuartos de final va a jugar frente a Godoy Cruz. Una Copa Argentina que es el único partido, o los únicos partidos,
que se van a disputar con público, porque recordemos que lo que se dijo en la jornada de ayer es que no habrá público visitante en ningún torneo de AFA de acá al final del campeonato. Para finalizar los 64 minutos que quedaron postergados de esta fecha 17, que se ha disputado el pasado día viernes, 0-0 terminaron Vélez y All Boys, un partido que por disturbios tuvo que ser suspendido. El partido se terminó hoy con 2 tiempos de 32 minutos, 64 en total, finalizaron igualando sin goles, insisto, sin público, pero por la tarde se conocía la noticia de que fue allanado el estadio para ver si el fiscal que entiende la causa podía llegar a encontrar algún tipo de dato como para saber qué fue lo que pasó. El fiscal es Martín Lapadú. Y en la jornada de hoy, lo único que hizo fue revisar, entre otras cosas, además de la tribuna, la base de datos de los hinchas de cada lado. Por el lado de All Boys, y es uno de los grandes problemas, analizaron la base de datos. Son 3.000 los socios, 300 nada más tienen fotos. Y por otro lado, el presidente de la institución no quiere que secuestren las máquinas del club porque dice que no pueden cobrar la cuota social. Bueno, veremos si a raíz de este allanamiento pueden llegar a sacar algún tipo de dato de qué fue en realidad lo que pasó en los incidentes que se produjeron el pasado fin de semana. Dejamos todo esto de lado y nos referimos ahora a Lionel Messi, no porque haya tenido, en este caso, algún galardón o porque hayan hablado bien de él a lo largo de la jornada, como estamos acostumbrados a hablar. Todo lo contrario, en la jornada de hoy apareció una denuncia, una acusación de delitos económicos de Barcelona, diciendo que Lionel Messi había cometido un fraude, que había evasión de impuestos por una cifra similar a los 4 millones de euros. De hace algunas temporadas acá, entre 2007 y 2009, bueno, rápidamente los abogados salieron a desmentir lo que estaban acusándolo a Lionel Messi. Aseguraron que el delantero del Barcelona siempre cumplió con las obligaciones del fisco español y que nada tiene que ver, que esta es una acusación que ha surgido de manera errónea en las últimas horas. Bueno, hay que llevar tranquilidad entonces a la población, no hay evasión impositiva de Leo Messi. Nosotros nos vamos a un corte muy chiquitito, seguimos con este programa todavía, tenemos mucho más y sobre todo un análisis económico preciso de Raúl de la Torre. Ya venimos.